Hola jaboneros, en este video vamos a hablar de una de las mantecas más fascinantes y la que utilizo en casi todos mis jabones, la manteca de karité. Veremos dónde se produce, cuáles son los beneficios para nuestra piel, qué características le aportan a nuestro jabón y vamos a ver también cuánto podríamos usar en el jabón. Así que empecemos. La manteca de karité, como su nombre lo indica, es una manteca de textura densa. Es más denso que el aceite de coco, ¿no? Es mucho más durito que el aceite de coco, pero no tan duro como una manteca de cacao. La manteca de karité proviene de las nueces del fruto de un árbol que se encuentra en África, el árbol de karité. Estos árboles crecen en la sabana africana desde Guinea y Senegal hasta Uganda y Sudán del Sur. En África se utilizan desde hace muchos siglos gracias a todas las propiedades que se le atribuyen, tanto para la salud como para la piel. Incluso se dice que en el antiguo Egipto Cleopatra lo utilizaba en sus rituales de belleza y siempre tenía a la mano un frasco con este elixir. Hoy en día la venta y la producción de la manteca de karité se sigue haciendo de forma tradicional y es el sustento de cientos de familias africanas. Y gracias al boom de la manteca de karité, porque lo encontramos en muchos cosméticos hoy en día, se han creado hasta tours turísticos para poder ir a experimentar cómo es la producción de la manteca de karité junto con estas familias africanas. El proceso de producción de la manteca de karité es muy largo y laborioso. Las mujeres utilizan métodos tradicionales y casi todo el proceso se hace de forma manual. Veamos cómo lo hacen. El árbol da un fruto del tamaño de una ciruela, que contiene una nuez en su interior, como si fuera una pepita. Dentro de la pepa vamos a encontrar las semillas, que se utilizarán luego para producir la manteca. La fruta se recoge a mano por las mujeres de la zona y sus familias. Las nueces se sancochan y se dejan hirviendo por 30 a 45 minutos. Se dejan secar al sol y luego se rompen las nueces con una madera o una roca. Se separan las mejores semillas que servirán para crear la manteca. Las semillas se lavan varias veces y nuevamente se secan para luego ser llevadas a la zona de triturado. En muchas comunidades ya se utilizan máquinas que les facilitan esta tarea, pero en otras se sigue haciendo de forma tradicional con un mortero y golpeando las semillas una y otra vez. Las semillas ya trituradas se llevan a tostar y luego se dejan enfriando en cemento. Luego pasan por una moledora y como el tostado y el calor en la etapa anterior ayudaron a que se liberen las grasas, al pasar por la moledora lo que se obtiene es una sustancia viscosa. Luego se le agrega agua y baten por mucho tiempo y la grasa se empieza a coagular o solidificar un poco. Siguen haciendo esto por horas y el color marrón va a ir aclarándose. Siguen agregando agua y batiendo y la grasa que se solidifica flota por encima del agua. La grasa se separa del agua y se hierve para quitar impurezas o partes sólidas que hayan quedado en la manteca. Luego lo pasan por un colador y lo dejan solidificar. Y ya luego se vende esta manteca a diferentes empresas. Uno de los beneficios principales que se le atribuye a la manteca de karité es que tiene propiedades emolientes. Esto quiere decir de que suaviza y aumenta el grado de humedad en la piel. Por eso están usados en muchos cosméticos, especialmente para pieles secas. También se le atribuyen propiedades antiinflamatorias. Un estudio japonés del 2010 llegó a la conclusión que la grasa del karité sí tenía propiedades antiinflamatorias. Sin embargo, es necesario que se realicen muchos más estudios científicos. Otro estudio buscaba determinar el uso de la manteca de karité como emoliente para el eczema. Y al final del estudio los resultados fueron que se encontró una mayor suavidad en la aplicación con manteca de karité. De todas formas, estos son casos contados con los dedos. Es importante que se realicen nuevas pruebas y que hayan muchos más estudios científicos al respecto. Además, la manteca de karité tiene una gran cantidad de triterpenos. Estos mejoran la reparación del tejido en menor tiempo. Es por eso que se cree que la manteca de karité, al tener tantos triterpenos, tiene propiedades cicatrizantes y regenerativos. Si bien hay muchos estudios por hacer, los estudios científicos llevan tiempo y además son muy caros de hacer. Es por eso que necesitan el impulso de alguna organización, gobierno, empresa, etc. A pesar de eso, hay muchos testimonios sobre los beneficios de la manteca de karité alrededor del mundo. Por ejemplo, yo hago una manteca corporal que tiene un alto contenido de manteca de karité y recibí este testimonio hace poco de una clienta. Aquí esta clienta me contó que se cortó con un cuchillo y le quedó una herida. Decidió aplicarse la manteca y en una semana desapareció sin dejarle cicatriz.
Yo también he tenido cortes, a veces cocinando o haciendo algunas cosas en mi casa, y pues me he aplicado un poco de la manteca, no solamente para que la nutra, ¿no?, sino para ver si es que hacía efecto de cicatrización, y efectivamente cicatrizaba mucho más rápido y milagrosamente no me dejaba ninguna marca. Otra clienta me dijo que tenía un fuerte dolor en el hombro y decidió aplicarse la manteca luego de ya haber tomado varias pastillas y que estas no le hicieran efecto. Ahora, en este caso específico también puede ser la combinación de manteca de karité con los aceites esenciales. Con esto no digo que hayan pruebas irrefutables de los beneficios de la manteca de karité, porque no soy científica ni médica, no puedo dar ese tipo de afirmaciones, pero sí creo que hay muchas pruebas anecdóticas, ¿no? Y esta información ha ido pasando de boca a boca, de generación en generación, y pues hasta el día de hoy muchos utilizamos la manteca de karité, no solamente para temas de belleza. Ok, ¿y qué aporta al jabón? La manteca de karité tiene ácidos grasos oleico y esteárico principalmente. Estos ácidos grasos nos dan un jabón con una sensación cremosa, no nos da tanta espuma, pero sí nos da una barra más dura y mayor acondicionamiento si es que utilizamos la manteca en mayor cantidad en nuestro jabón. Claro que esto no se puede medir solamente tomando en cuenta la manteca de karité. Tenemos que tener en consideración los demás aceites o las demás grasas que están presentes en nuestro jabón. Tengan en cuenta esto a la hora de formular su propio jabón. En los jabones artesanales se recomienda utilizar entre 5 y 20% aproximadamente, pero esto no es una regla general, se pueden salir de la regla y pueden probar, pueden experimentar. Incluso hay personas que han hecho jabones con 100% manteca de karité, es decir, la única grasa que utilizaron fue la manteca de karité. Esas barras de jabón producen menos espuma, pero mayor cremosidad. Así que de que se puede hacer, se puede hacer. Ustedes prueben y vayan viendo cuál es su preferencia. Una razón por la que usamos la manteca de karité junto con otras grasas es para crear un balance, según lo que nosotros queremos que tenga el jabón, mayor cremosidad, espuma, etc. Pero otra razón también puede ser el precio. Dependiendo dónde nos encontremos, la manteca de karité puede ser muy cara. Así que se crea un jabón con diferentes grasas para poder bajar un poco los costos, porque si no, quizás sería inviable venderlo, no sería rentable. Bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado, pero les dejo por aquí algunos videos más que les puede ser útil. Además, si les ha gustado este contenido, ya saben que me pueden ayudar con un like y compartiéndolo con más jaboneros. Y si aún no se han suscrito, pues denle click a ese botoncito y a la campanita para no perderse los próximos videos. Nos vemos pronto, chao, cuídense.